La comunidad, dedicada a crear nuevos títulos para consolas clásicas, está muy activa últimamente. Es abrumadora la cantidad de juegos que se están lanzando. Es como si estas máquinas nunca hubieran cesado su vida comercial. El anuncio de la Neo Geo AES Plus y el recibimiento de la Master System de una entrega de Cuphead no hace más que demostrarlo. Una de las favoritas de todos es la mítica Nintendo NES, que a pesar de tener más de 40 años encima, todavía sigue dando pelea. Así que hoy veremos unos cuantos videojuegos para esta plataforma, algunos de excelente calidad, otros no tanto. Sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos nuestro viaje en los nuevos juegos que están saliendo en la NES con uno que me dejó muy buenas impresiones. Te presento a Night of the Moon. Creado por el estudio KN56K, estamos ante el que suelo denominar el Zelda Intergaláctico, ya que guarda muchas similitudes con la saga de Nintendo. Nuestra misión, como el único sobreviviente de la fuerza élite de los Caballeros Plaza, es saber qué pasó con nuestros compañeros, desaparecidos en la luna del planeta Mora del sistema Pulsar. De esta forma inicia nuestra aventura, descendiendo en la superficie de este satélite. Como es típico de los juegos RPG de acción, empezamos con lo básico, en este caso un sable, siendo que según vayamos explorando, iremos consiguiendo mejoras u objetos que nos ayudarán a progresar en nuestra aventura. El título posee una vista cenital. Me parece asombroso lo bien definido y colorido que se ven los gráficos, incluyendo tanto al protagonista como a los enemigos, sin apenas parpadeos o ralentizaciones. También las melodías están bien conseguidas, con temas diferentes para cada escenario. Nuestro personaje se puede mover en 8 direcciones, lo que mejora por mucho la jugabilidad. Al pausar, podemos ver los objetos o llaves que llevemos, el password para continuar donde quedamos y el mapa del área. A medida que avancemos, iremos consiguiendo mejoras, como una bomba que nos permite romper las rocas, y misiles con los que activar switches a la distancia, todo con el fin de ir superando los obstáculos que nos irán apareciendo. Todo esto lo podremos conseguir revisando los restos de nuestros compañeros caídos o a través de secretos ocultos, entre otros. No pueden faltar las típicas mazmorras, con muchos acertijos, trampas y combates. Al final nos espera el enfrentamiento contra un jefe. Al derrotarlo, nos darán las keycards para poder acceder a otros escenarios. Sin duda, un excelente título que ya tienes disponible para su compra tanto en físico como en digital. También puedes probar la demo. Todo esto lo dejaré en el comentario fijado. Pasamos de un juego inspirado en Zelda a otro parecido a Metroid. Este lleva por nombre Diggy Diggy More. El mismo fue creado por Geek Joystick junto a otros colaboradores y estamos ante un título protagonizado por un topo. La trama gira en torno a que nuestro amigo está endeudado hasta la médula con la Cosa Nostra. Estos súper enfadados le clavan un pico en la cabeza. Sin embargo, escucho decir que hay un tesoro oculto en una cueva, así que decide internarse en ella. Como todo exponente del género de juegos estilo Metroid, empezamos con tan solo una habilidad básica, la del salto. Iremos consiguiendo otras mejoras a medida que vayamos avanzando. La puesta en escena, sin ser espectacular, luce muy bien, con unos escenarios bien diseñados. Aunque prevalecen los fondos negros, eso no entorpece el desarrollo del juego, tomando en cuenta que se ambienta en una cueva. La música está bastante bien, a pesar de que solo se escucha un tema. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es una demostración, todavía no ha sido completado. A medida que vayamos jugando, encontraremos picos mejores que poner en nuestra cabeza. Estos van desde enterrarse en el suelo para luego salir haciendo un salto más alto y largo, como también traspasar superficies o rebotar en áreas metálicas, entre otros movimientos. No puede faltar el mapa que nos indica nuestra posición y el área a explorar. También encontramos corazones que nos amplían la vida. A lo largo del mapeado, encontraremos estatuas que nos sirven como checkpoint. Tenemos que buscar las llaves,
para abrir el cofre con el tesoro. El título tendrá tanto edición digital como física. En definitiva, un muy buen exponente de juego estilo Metroid, que esperamos esté culminado muy pronto. Pasamos de dos excelentes títulos a la mayor decepción de este video. Le toca el turno a PC Soccer NES. Elaborado por el estudio Foco Games, es tanto una demo como una prueba de hasta dónde puede llegar su propio motor, NES Game Studio. Sin embargo, se puede decir que reprobó el examen, ya que el juego presenta muchas deficiencias. Las imágenes estáticas pueden engañar. Podrías pensar que estás ante un sucesor espiritual del Kick-Off o Sensible Soccer, pero al ponerse todo en movimiento, la ilusión se te va al piso. El juego tiene glitches gráficos y flickering, y las rutinas de colisión dejan mucho que desear. Puedes pasar por encima del balón y literalmente no tocarlo. Solo se escucha un tema sencillo en la pantalla de inicio. Los demás sonidos, en su mayoría, se limitan a pitidos. Los partidos son de 7 contra 7. El control se limita a un botón para pasarla y otro para disparar. No vale la pena hacer pases, pues o lo lanza hacia atrás o se inicia un bucle. El disparo es muy impreciso y bugueado. También puedes entrar en un bucle. Al final es mejor llevarse el balón esquivando como puedas y disparando a ver si la metes. Los porteros son irregulares, mientras que la CPU para todo, el tuyo no hace nada. Tenemos 5 modos de juego: partido de exhibición, copa, versus y penaltis, tanto de 1 como de 2 jugadores. Los penaltis están muy mal representados, con sprites diminutos y la portería gigantesca. Solo en la copa podemos seleccionar países de un total de 8, pero poco más. Lamentablemente es difícil recomendar este juego, lástima porque me daba mucha ilusión. En conclusión, últimamente el panorama de los juegos nuevos para consolas clásicas está muy movido, siendo la Nintendo NES una de las que está recibiendo bastante contenido. Hoy fuimos testigos de ello, con 3 títulos muy diversos, la mayoría de excelente calidad. Lo mejor de todo es que esto está lejos de terminar. Veamos qué nos deparan los próximos años. Mantente pendiente al canal para enterarte de las últimas novedades. Y esto es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos juegos nuevos para la NES Family? ¿Cuál te gustó más o menos? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.